En otro tema, este domingo se cumplieron 93 años de la matanza de los trabajadores en Guayaquil, quienes reclamaron por la explotación laboral que sufrían por parte de la oligarquía. Cientos de personas murieron el 15 de noviembre de 1922. Sin embargo, aún existen voces que rememoran el crimen y exaltan su lucha por la reivindicación de los derechos laborales. Es Guayaquil en 1920, donde sus habitantes se dedicaban a la producción del cacao, y también es la época donde eran explotados laboralmente. Así lo expresa el cronista guayaquileño César Burgos. Ellos reclamaban mejores salarios y porque había una inflación. El dólar había subido mucho y más que todo eso significaba la pobreza extrema del pueblo ecuatoriano. Con ello iniciaron las protestas el 15 de noviembre de 1922. Justo en el gobierno de José Luis Tamayo, los trabajadores levantaron su voz en el Parque Centenario, ubicado actualmente en el centro de Guayaquil, como lo afirma el historiador Rodolfo Pérez. Eso era un gentío, un poblón. Otro grupo de personas bajaron de Ciudad Vieja, o sea, de los cerros. Según la historia, ahí empezaron los enfrentamientos. Fallecieron más de 1.500 personas. Nunca se llegó a saber el número. El 1.500 es un número brutal. Lo increíble es que después de la matanza de los trabajadores, se inició un juicio contra el pueblo. O sea, contra los manifestantes y hasta contra los muertos, pues ya estaban muertos. Licenciado, ¿y este juicio quedó para la historia? Eso después no progresó, porque los mismos militares decían que había muertos, El asesinato se registró en lo que hoy conocemos como el sur de Guayaquil. El 15 de noviembre pues es una fecha conmemorativa histórica para todos los trabajadores, en donde tuvieron que manifestarse en la calle, donde murieron muchos compañeros obreros. Sobre dónde dejaron a los trabajadores muertos hay dos teorías. La primera no es tan conocida, pero se dice que los obreros fueron enterrados debajo de esta enorme cruz que se encuentra en el Cerro del Carmen. La segunda teoría es la más conocida, es aquella donde se dice que los cuerpos fueron lanzados al río Guayas, justo aquí, en el barrio del Astillero, el 15 de noviembre de 1922, día en el que se conoce como el nacimiento de la lucha obrera en el Ecuador, y que hoy recordamos poniendo cruces sobre el agua. En honor a todos los trabajadores asesinados, hecho que está inmortalizado en la conocida novela escrita por el guayaquileño José Joaquín Gallegos Lara en 1946 y cuyo nombre retumba en los sentidos de los ecuatorianos, y es Las Cruces sobre el Agua. Más allá del valor literario, es profundamente humana. Indudablemente, pues que habría que hacer un monumento para los caídos del 15 de noviembre, que no lo veo por ningún lado, ¿no? Sería interesante. Y así reconocer la lucha de los trabajadores asesinados, quienes lo único que hicieron fue alzar su voz de protesta para exigir sus derechos. Con imágenes de Jesús Mora, Emilio Zamora, Gama Noticias.